Buenos días, hoy 23 de diciembre del 2020, en la conferencia matutina se resaltó un tema que es muy sensible para todo el pueblo de México. Ese tema viene ligado a la historia profunda de nuestro pueblo y se relaciona con los recursos naturales de nuestro país. Me estoy refiriendo al petróleo. Recuerden ustedes que en 1938 el general Cárdenas llevó a cabo un acto histórico extraordinario, inédito para muchos, porque teniendo la frontera más grande después de Canadá con el imperialismo norteamericano, se llevó a cabo la expropiación y la nacionalización del petróleo. Hoy el presidente tocó este tema en el sentido de que cuando él tomó la presidencia de la República, en el país existen 6 refinerías, pero esas 6 refinerías estaban trabajando en promedio al 30% de su capacidad real. Este hecho es insólito porque debemos decir que además es deliberado y es resultado de la política de cinismo de los grupos neoliberales que estuvieron gobernando el país. Reiteramos, es mucho cinismo porque a sabiendas de la importancia que tiene para la economía nacional la producción de petróleo, fueron reduciendo, de manera deliberada, lo cual es un crimen para nuestro pueblo, la producción de petróleo, más bien la refinación del petróleo. Llegamos al extremo, como lo dijo el presidente, que estas 6 refinerías estaban más o menos en promedio al 30%. Hoy el presidente dice que estas refinerías, después de hacerle una reconfiguración, así se llama el término técnico, o una modernización, pues están produciendo ya al 60% en promedio, es decir, casi al doble de la refinación con que las encontró hace 2 años el presidente de la República. Él comentó que la producción de estas 6 refinerías más o menos estará ya para el 2022 en 1,5 millones diario, y con la refinería que se va a inaugurar en Tabasco, precisamente en Dos Bocas, va a tener una capacidad de 340,000. Entonces, con esta producción prácticamente estaremos casi ya en la línea de ser autosuficientes en la producción de gasolina, diésel y otros combustibles. Y eso es muy relevante porque el presidente de la República dice que no se trata solamente de una cuestión de orden económica, sino más aún se trata de soberanía nacional, porque él comentaba que cuánto tiempo puede durar un gobierno si depende de la importación de gasolina y cierran la puerta, como han acostumbrado en distintos momentos de la historia los que tienen el control internacional del petróleo, sobre todo los países imperialistas. Me refiero a Estados Unidos en primer lugar y el grueso de los países o los principales países europeos. ¿Cuánto puede durar un país sin reservas de gasolina? No, pues eso sería prácticamente alentar un cambio de gobierno o un golpe de Estado, tal vez lo que hoy se llama golpe blando. Por eso es prioritario para el país defender la soberanía nacional, y un elemento consustancial a preservar la soberanía nacional es el tema energético. Por eso el presidente puso tanto cuidado ahora que se firmó el TEMEC, en el sentido de que se sacó un capítulo que los gobiernos neoliberales anteriores, Peña Nieto, ya había negociado, en el cual México iba a estar subordinado en el aspecto energético a este tratado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, con la intervención del licenciado López Obrador, ese capítulo se sacó del TEMEC y es garantía, ahora con la creación de la refinería en Dos Bocas, de que tengamos autosuficiencia en la producción de gasolina y otro tipo de combustibles. Tan importante es que los grupos de la reacción de la derecha conservadora, pues para eso es lo que quieren impedir, para eso quieren el poder, para seguir entregando los recursos naturales y en este caso los energéticos a potencias extranjeras. Alguien dirá, ¿cómo está eso? Pues muy sencillo. Ya dijimos al principio
que las plantas, las 6 refinerías con que cuenta el país, estaban produciendo deliberadamente el 30% nada más de su capacidad instalada. Deliberadamente, porque eso implicaba importar de fuera del país cantidades importantes de gasolina. Ahora eso se va reduciendo, se va estabilizando, se va paulatinamente siendo cada vez más productores de estos elementos fundamentales para la economía de un país. Quiero recordar, por ejemplo, que cuando llegó Salinas de Gortari a la presidencia de la República, existían, ustedes lo recordarán, 2 refinerías importantes, una en Poza Rica y otra en Azcapotzalco. Cuando llega Salinas de Gortari, porque esta historia es larga, cierra esas 2 refinerías. Y entonces la pregunta lógica es, bueno, si se cierran 2 refinerías y México históricamente ha sido un país muy importante en la producción de petróleo a nivel internacional, si se cierran 2 refinerías, ¿dónde se va a seguir refinando el petróleo que se refinaba en Poza Rica y en Azcapotzalco? ¿Dónde creen ustedes? Pues en Estados Unidos. Salinas ordenó a Pemex que invirtiera $2,000 millones y que se asociara con la empresa Shell, que también invirtió $2,000 millones, y compraron una refinería vieja en Texas, en un lugar que se llama Deer Park. Y desde entonces, desde el gobierno de Salinas, empezó a llegar petróleo crudo de México hacia Texas, en Estados Unidos. Ahí se refina y luego nos regresan gasolina a precio internacional. O sea, pero esa es una medida de absoluta y clara traición a nuestra patria, que aumenta la dependencia económica y energética de México con respecto, en este caso, a las transnacionales que están instaladas en Estados Unidos. Entonces, desde ese momento, México empieza a enviar petróleo crudo, se refina parte de él en el extranjero y nos regresan gasolina a precio internacional. Más aún todavía, tienen que recordar, esta empresa que se creó entre Pemex y Shell, cada uno puso el 50% de la inversión. Bueno, cuando llega Calderón, fíjense nada más, otro traidor a la patria, él vende 1/1000 de acciones de Pemex a esta empresa Shell, y ahora la empresa Shell es una empresa mayoritaria que tiene el 50.001 de acciones y Pemex tiene el 49.999. O sea, pero el accionista mayoritario ya es Shell. Bueno, eso que hizo Salinas de Gortari desde el Partido Revolucionario Institucional y eso que hizo Calderón desde el Partido Acción Nacional, pues es lo que quieren seguir haciendo o lo que quisieran seguir haciendo. Por eso es que están ahora haciendo su alianza electoral, incluyendo al PRD, que por cierto, junto con el PRI y con el PAN, firmaron el pacto contra México, pero para regresar al pasado, a la dependencia, a la subordinación con respecto a potencias extranjeras y a las empresas transnacionales, y lógicamente favorecer a la oligarquía nacional, a los que no pagaban impuestos, a los que se robaban el combustible, a los que tenían sus empresas factureras, etcétera, etcétera. Pero pues el pueblo mexicano ya dijo basta, y eso ya no va a pasar. Más aún en el tema energético, el presidente de la República informó también el día de hoy que en nuestro país en general hay 2 tipos de petróleo crudo. Uno es el petróleo, el más abundante es el que se conoce como maya, que es petróleo pesado, que hay que quitarle para la refinación, hay que gastar más dinero, más insumos, porque hay que quitarle una buena cantidad de azufre. Y hay otro petróleo que es el petróleo ligero, que en México le llamamos el petróleo olmeca, y este petróleo ligero es más fácil de refinar, tiene mejor rendimiento. Entonces él mencionó que existe una empresa nacional, repito, nacional, y que además esa empresa nacional está viendo la cuestión de que ahora existen plantas modulares para la refinación, sobre todo del petróleo ligero. Entonces está viendo la posibilidad de que Pemex pueda asociarse con esta empresa nacional, pero siempre y cuando Pemex sea el accionista mayoritario.
no como en Estados Unidos con los gobiernos de Peña Nieto y luego de Calderón. Uno que dio paridad 50%, 50% con la empresa Shell, y el otro, el Calderón, que le vendió a Shell una milésima de acciones, y repito, con eso la Shell pues es accionista mayoritario y decide las políticas generales de esa empresa, que fíjense, se construyó con dinero mexicano, 2,000 millones de dólares, la materia prima que utiliza es el petróleo extraído de México, y parte de la tecnología, porque México también en industria petrolera pues ha dado grandes ingenieros técnicos, científicos petroleros reconocidos a nivel internacional. Con todo eso, pues la que impone las condiciones ahora es la empresa Shell, porque es la empresa mayoritaria. Bueno, todo aquí cambia. O sea, si se constituye una alianza con una empresa que pueda traer estas refinerías que tengan ahora la modalidad de modulares, y además garantizar el petróleo ligero, y además Pemex sea el accionista mayoritario, bueno, pues es una visión totalmente diferente. Pero no solo eso, repito, el tema que plantea el presidente es llegar a tener la autosuficiencia en la producción de gasolina y otros combustibles. Hay que recordar que México era autosuficiente, lo fue durante mucho tiempo, durante muchos años, y además era uno de los principales exportadores y productores de petróleo crudo a nivel mundial. Pero con las políticas neoliberales llegamos al extremo de importar más del 80% de las gasolinas que se consumen en el país, y eso nos ata. Esa es una forma de presión muy fuerte cuando desde el extranjero quieran imponer determinadas condiciones a nuestro país. Lo estamos viendo hoy mismo con Venezuela. O sea, Venezuela es un país productor de petróleo muy importante, tiene las reservas de petróleo más importantes de todo el planeta en la franja del Orinoco, pero pone el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, pues ha tenido que importar desde Irán. El último embarque creo que fueron 1,5 millones de barriles de gasolina. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo y no es totalmente independiente en cuanto a tecnología e insumos para la refinación de su petróleo. No queremos que eso pase en México, y no va a pasar porque aquí, con la experiencia que se tiene desde la expropiación petrolera hasta la fecha, con la creación del Instituto Mexicano del Petróleo que debe fortalecerse, pues hay la capacidad técnica científica y ahora también la voluntad del gobierno para que nuestro país sea autosuficiente en la producción de gasolina, diésel y otros combustibles. Esto va ligado también al hecho que hoy planteó el presidente de la reacción que están teniendo algunos comentaristas, periodistas, editorialistas de los distintos medios de comunicación, porque se sintieron muy ofendidos porque el presidente de la República publicó en la pantalla, en la conferencia mañanera, un cartón donde aparece, como lo dijimos ayer, el del Canal de las Estrellas, el que por muchos años fue prácticamente, su palabra era divina para los neoliberales y así la trataban de imponer a todo el pueblo, López Dóriga, donde aparece con una cartulina que además refleja bien lo que está pasando, donde dice: AMLO, malote, regrésame el chayote. Entonces estos chayoteros están desatados, piensan que porque el licenciado López Obrador proyectó esa caricatura, pues es una gran ofensa para ellos, cuando en el fondo es la realidad de lo que está pasando. Se acabó el chayote, es decir, se acabaron las dádivas del gobierno, ya sea en efectivo o comprando publicidad de estos medios de comunicación televisivos, radiofónicos o prensa escrito, y ese recurso que también representaba varios millones de pesos, mejor se utiliza para beneficio de nuestro pueblo. El presidente hoy dijo que después de Madero, el presidente más atacado en la historia de México precisamente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice: un día nos atacan y el otro también, y si no, ustedes vean las editoriales, los artículos, los comentarios en la radio, en la televisión. Afortunadamente existen, dice el presidente, las redes sociales, y con las redes sociales pues es un mecanismo que permite llegar pues con la verdad
o por lo menos con el punto de vista del presidente, a millones de mexicanos y a millones de seres humanos, porque no nada más ven su conferencia matutina los que radicamos en el país, también lo ven en Nueva York, en California, en Arizona, en la mayor parte de los estados de la Unión Americana, en Canadá, en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra. Entonces, a través de las redes, benditas redes sociales, llega el mensaje del presidente a millones de seres humanos, repito, no solo en México, sino en todo el planeta. Y entonces, finalmente el presidente dice, pues nuestros principales defensores es el pueblo. Una forma es a través de las redes. Y precisamente es el pueblo al que siempre ignoraron los neoliberales. O sea, ellos no veían al pueblo, ni sabían que existía el pueblo. O sea, ellos sabían que existía un círculo rojo de privilegiados que estaba compuesto, como lo hemos dicho, por algunos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal. Cuando digo orgánicos al modelo neoliberal, queremos decir que estaban al servicio de las políticas neoliberales y a través de sus escritos, conferencias, comunicados, apuntalaban al modelo neoliberal, pero con mentiras, con falacias, como aquella de que si hay aumento salarial, pues va a haber inflación. Eso se fue al bote de la basura con las políticas que está aplicando el presidente de la República. Pero ese grupo de intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, pues diseñaban, ignorando al pueblo sus políticas. Lógicamente ignoraban al pueblo porque esas políticas no eran favorables a los intereses de nuestro pueblo. Más aparte de ellos, pues estaba el núcleo privilegiado de los chayoteros, que hoy están muy enojados, porque eran los que difundían a través de la televisión, Televisa, por ejemplo, López Dóriga, o la otra televisora, y también, pues eran, ya sea desde Milenio, como hoy se dijo, ya hasta se me olvidaron los nombres de estos, hace mucho que no veo la televisión comercial, de estos comunicadores, entre comillas, conductores o comentaristas, o chayoteros mejor, pero ellos estaban encargados de difundir esas ideas elaboradas por los intelectuales orgánicos. Más aparte habría que sumarle a algún grupo de empresarios que apoyaba con recursos económicos a este grupo del llamado Círculo Rojo. Pues el Círculo Rojo ya se fracturó. O sea, el Círculo Rojo ya el pueblo hoy lo ve con mucha claridad. Ese Círculo Rojo sirve a los intereses más mezquinos en contra de las necesidades y de las aspiraciones de nuestro pueblo. Y entonces el presidente dice, si contamos con el apoyo del pueblo, nosotros sí vemos al pueblo, y eso significa fortalecer la democracia. Porque si no se fortalece la democracia, dijo el presidente, lo que va a predominar es el dinero, como estuvo predominando de manera muy intensa en los 36 años de periodo neoliberal. Pero hoy las cosas han cambiado radicalmente y, como decíamos ayer, en México se está operando un grandioso proceso de transformaciones continuas y debemos todos estar atentos y no quedarnos rezagados. Por eso reiteramos que es muy importante el apoyo a todas las medidas, a todas las acciones del presidente de la República, que van orientadas con mucho amor a servir a nuestro pueblo. Prueba de esto último es que hoy el presidente anunció también que se empezaron exactamente ayer a entregar los apoyos en estufas, en refrigeradores, en lavadoras, en colchones, en enseres domésticos. Ya se va a hacer la primera fase a 210,000 familias del estado de Tabasco, más también los damnificados en Chiapas. Desafortunadamente no hay la producción nacional suficiente para abastecer de un solo golpe a todas las familias. Pero ¿cuándo se había visto eso en México? Venía una inundación, una catástrofe, y tardaban años en llegar alguno que otro apoyo, o no llegaban porque se lo robaban. Aquí es al revés. Incluso el presidente ha dicho que algunas de estas empresas que están en producción acelerada para abastecer el número de estufas, refrigeradores suficientes, están bajando también sus precios, lo cual es muy importante. Pero eso sucede cuando hay un presidente de la República que ve con amor a un pueblo que a la vez lo respalda, porque amor con amor se paga. Entonces los invitamos a que sigamos a través de las redes apoyando con mucha firmeza al presidente y no regrese la noche muy oscura neoliberal
donde se entregó todo. Más del 60% del territorio nacional se concesionó a los mineros, se entregó la riqueza petrolera, se entregó la generación de energía eléctrica, casi la mitad a empresas extranjeras, sobre todo españolas, y ya no digo más porque nos vamos a enojar mucho, y estamos a unos días de la Navidad, que yo aprovecho para desearles que esta Navidad, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, pues sea lo mejor. Es una forma nueva de interrelacionarnos con nuestras familias y nuestros seres queridos. Pues ojalá puedan reproducir o darle like, compartir en Facebook estos videos, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias por su atención.